Bueno, nos vamos rápidamente a la cumbre del Mercosur. Saben que se está desarrollando en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Allí habla la presidenta Cristina Fernández. En esta Montevideo maravillosa, querida Dilma, querido Hugo, querido Fernando, querido Rafael, todavía me acuerdo aquellas conversaciones de cuando estabas en el hospital atendiéndote de tu problema en la pierna y charlábamos. La verdad que hace exactamente 4 años y unos días, creo que hace exactamente 4 años, me sentaba en este mismo lugar para asumir por primera vez como presidenta recién electa en la Argentina, por primera vez la presidencia del Mercosur. Yo nunca imaginé ese día que cambiaría tanto mi vida y el mundo en estos 4 años. Inclusive nuestra propia relación bilateral, Pepe. Había otro presidente, había un conflicto también entre ambos países, entre Argentina y Uruguay, que finalmente pudimos superar de la única manera que pueden superar los amigos y los que no lo son también, cualquier situación de conflicto, que es el diálogo y la concesión mutua para arribar a una solución. Nadie daba un peso por nosotros. Yo me acuerdo que, entre otras cosas, lo mencioné en mi discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre, como una de las prioridades a resolver para reconstruir este lazo fraternal e histórico entre Argentina y Uruguay. Y lo logramos, porque hoy hablamos mucho de economía, hoy hablamos mucho de comercio, pero yo creo que en definitiva siempre todo reside finalmente en la política y en la voluntad para poder hacer las cosas. Y digo esto porque me tocó vivir en lo personal y en lo político institucional internamente en mi país también una crisis muy importante, casi destituyente, y luego más tarde la crisis más importante que se desató en el año 2008 a partir de la caída de Lehman Brothers, a partir de la caída de Wall Street, y que la verdad la enfrentamos en los países emergentes con mucho éxito. No había llegado acá casualmente. En ese 2007 había sido precedido por una decisión política de 2 hombres, como fueron el presidente Ignacio Lula da Silva y Néstor Kirchner, de reflotar el Mercosur, que todos daban por hundido, porque tanto quienes presidían hasta ese momento nuestros países, Lula asumió el 1 de enero del año 2003, y me acuerdo que lo recibió a Kirchner como candidato a presidente, el único candidato a presidente de la Argentina que no sabíamos qué posibilidades tenía. De hecho, llegó al gobierno con el 22%, así que vemos que Lula es un valiente. Pero fundamentalmente, además de un valiente, alguien con visión y decisión política de qué era lo que necesitaba Brasil y qué era lo que quería el Mercosur, cuando lo recibió a Néstor. Y ella fue a Néstor a entrevistarse con él y juntos comenzaron la dura tarea de reflotar un instrumento al que todos consideraban hundido en pleno auge del neoliberalismo, que todavía se paseaba por el mundo como una bandera inderrotable e infranqueable. Nosotros, cuando vemos lo que está pasando en el mundo, lo que pasó en el año 2008, en realidad es bastante parecido a lo que le padeció Argentina en el año 2001, muy parecido. Y por eso tuvimos la inmensa voluntad de poner a la política nuevamente en el centro de las cosas, pero no identificando la política como ideología vacía, porque en realidad la ideología deja de ser ideología cuando las ideas que vos proponés se convierten en realidad y las hacés política. Eso es hacer política. Que lo que toda la vida pensamos y predicamos como ideología lo podamos llevar a la práctica. Lo demás es dogma
o ejercicio onanístico de las ideas. Nosotros pudimos llevar a cabo lo que toda la vida pregonamos. Retornamos a casa, que es la región. Propusimos la construcción de la UNASUR. Trabajamos fuertemente y la verdad que actuó como un mecanismo para resolver conflictos como no se vio otro mecanismo en el mundo global de la diplomacia para resolver conflictos. Ahí estaba hoy el embajador de Palestina contándonos que todavía están esperando la solución de los 4 con su hoja de ruta para uno de los conflictos que conmueven al mundo y que siguen conmoviendo al mundo, como es el conflicto del Medio Oriente. Y aquí, nosotros, los americanos del sur, no tan leídos, no tan pretenciosos, resolvimos conflictos duros como fue el de Bolivia, como fue el del propio Rafael, como luego más tarde encabezó también Néstor la mediación entre Colombia y Venezuela, que estuvo, como decía el propio Hugo, a punto de fractura. ¿Y cómo abordamos la crisis cuando parecía que el mundo se nos venía abajo? Porque en el 2009 parecía que el mundo se venía abajo, de hecho cayeron nuestras tasas de crecimiento. Y yo recuerdo a Lula diciendo algo así como que teníamos que convencer a nuestras sociedades, que teníamos que seguir consumiendo, que teníamos que poder seguir sosteniendo el mercado interno e integrarnos cada vez más para poder superar eso. Esto no quiere decir que seamos indemnes a la crisis, pero tenemos la obligación de proponerle a nuestras sociedades que tenemos las alternativas y los instrumentos para morigerarlas y para que este formidable esfuerzo de crecimiento económico e inclusión social, porque este no fue un crecimiento cualquiera, el que experimentó la América del Sur. Durante los años 90 la Argentina también creció al 7%, por ejemplo. Sin embargo, tenía un 25% de desocupados y tenía la mitad del comercio exterior que tenemos hoy. Y teníamos a miles, a millones de personas sin cobertura previsional, a millones de desocupados. Le pasaba lo mismo al Brasil de Lula, que merced a una política absolutamente diferente, como Dilma lo señaló en el G20, cuando duramente encaró a las políticas del Fondo Monetario Internacional y sus consecuencias, y tomó como ejemplo a Brasil precisamente y a la Argentina. Y que te cuento, Dilma, un secreto, en la reunión con Barack Obama luego, Barack Obama me manifestó que había quedado muy impresionado con esa, porque claro, los americanos creían que los del fondo éramos nosotros, que era una visión argentina por lo que le había pasado a Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Pero cuando la presidenta del Brasil, sexta economía del mundo, séptima economía del mundo, tiene la misma visión y dice que durante 20 años el Fondo Monetario hundió la política de Brasil con devaluaciones, con achicamiento, con ajuste. Entonces el hombre, cuando digo yo algo del Fondo Monetario, ya me mira distinto, porque no es la loca de la Argentina que defaultearon la deuda, cosa que no hicimos nosotros, porque también debemos aclarar que recibimos un gobierno con la deuda defaulteada por otros y somos los que la reestructuramos y pagamos y estamos pagando regularmente, sin acceso al mercado de capitales, la reestructuración de 93% de la deuda total, el resto es fondo buitre que ni siquiera tiene radicación en Estados Unidos, ni siquiera paga impuestos en Estados Unidos, pero hace un formidable lobby. ¿Qué digo entonces? Ahí nos lanzamos, la ministra de Industria lo debe recordar también si anda por ahí, a una formidable, yo no diría campaña, sino gestión para llevar adelante la economía y fundamentalmente crear expectativas en la sociedad. Porque las expectativas en economía son fundamentales. Si todos los días le estamos diciendo a la gente que las cosas van a ir mal, como uno puede ver muchas veces en los medios de comunicación, Rafael, y te concedo esto, parece que estuvieran deseando que la crisis nos alcanzara, pareciera que estuvieran deseando que los precios de los commodities se cayeran, anuncian cosas y por ahí cuando nuevamente suben los precios de los commodities no saben qué decir, cuando bajan o suben las monedas, ingresan o salen los capitales, están deseando como que nos vaya mal. Y lo que nosotros tenemos que convencer y persuadir a nuestras sociedades es que nos va a ir bien, porque vamos a trabajar por el bienestar de los
los pueblos y en contra de las corporaciones que solamente quieren su beneficio sectorial. Esto es clave, es clave porque tienen que vernos a nosotros que nos han elegido para que los conduzcamos, para que llevemos al país, a los 40 millones de argentinos, a los más de 200 millones de brasileros, a los 3 millones y pico de uruguayos, a los paraguayos, a Hugo, que seguramente lo van a elegir para que siga conduciendo al pueblo venezolano en octubre también, a Rafael. Nos han elegido para que le solucionemos los problemas, no para que se los contemos, para que se los solucionemos y que instrumentemos las políticas apropiadas para poder dar respuesta. Y eso fue lo que hicimos en el 2009 y nos permitió un crecimiento en el 2010 y luego en el 2011, un aumento de la productividad. Según las Naciones Unidas, el segundo país después de China que más medidas inyectó al mercado interno fue nuestro país, la República Argentina, logrando un crecimiento que hoy está en el 9,3 de avance de actividad. ¿Cómo lo hicimos? Fortaleciendo fuertemente el mercado interno. ¿Y cómo creemos que tienen que ser? Porque yo he escuchado a todos hablar de esta cosa del Mercosur como algo comercial. Y yo lo he dicho hoy en la reunión que hemos tenido los presidentes. Nosotros tenemos que tener una visión que vaya más allá de lo comercial. Saber que el comercio va a ser fundamental, pero tomarlo como un instrumento de judo, apoyarnos en eso regionalmente para saber que todos tenemos que protegernos y ganar y terminar con visiones de que uno puede salvarse a costa del otro. Esto se hizo en la Argentina cuando se creyó durante el régimen de la convertibilidad, durante el régimen del consenso de Washington, donde el modelo era no de crecimiento y empleo, sino de metas de inflación, y así nos fue. Primero fueron por uno, después fueron por los otros y finalmente terminaron cayendo todos excepto los bancos, que se salvaron. Y podemos ver, casualmente ayer se cumplen 10 años de que más de 50 argentinos o 30 y pico de argentinos morían. Yo era senadora, señores, yo lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba sentada en mi banca cuando entró un senador a decir que estaban pegándole a las madres de Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo. Y ahí se fueron un montón de pibes jóvenes, algunos de los cuales hoy están aquí acompañándome, y el país se derrumbó. Y me acuerdo porque no pudimos salir del Senado hasta la 1:30 de la mañana, y por esas cosas de la vida era senador Raúl Alfonsín, el presidente quien junto a Sarney fundó el Mercosur, pero cuyas políticas finalmente habían sido abandonadas porque alguien había dicho que era mejor ser amigo de los ricos que ser amigo de los pobres. Esto había pasado en la década de los 90. Y me acuerdo de esa noche porque recién pudimos salir a las 3 de la mañana, escoltados por la infantería de la policía, porque la gente quería matar a cuanto político, empresario, banquero o dirigente se le cruzara por enfrente porque se le habían quedado con la plata. Recuerdo todavía los tratamientos psicológicos que tuvieron que pagar a los empleados de los bancos porque los insultaban. Recuerdo cuando fueron tapiadas las puertas de los bancos con planchuelas de acero para que la gente no pudiera entrar. Recuerdo todavía también la madrugada en que como senadora voté en contra de la derogación de la ley de subversión económica porque creía que se tenían que hacer responsables los que habían cometido semejante salvajada que había llevado casi al quiebre institucional. 5 presidentes en una semana tuvimos. Un endeudamiento feroz. Sostuvimos la convertibilidad durante 10 años a costa de un endeudamiento feroz de la República Argentina y de la venta del patrimonio nacional. Energía, telecomunicaciones, combustibles, nada quedó sin vender. O sea, todo esto que está pasando, el endeudamiento en Europa, el endeudamiento de las familias, el endeudamiento de los estados, nosotros lo vimos. Recuerdo hace poco tiempo cuando estuve con Nicolás Sarkozy en septiembre y hablaban sobre la deuda de Grecia y le decía,
van a tener que hacer una quita. Y me dijo, no podemos hacer una quita en septiembre. En septiembre de este año me lo dijo. No podemos hacer una quita porque Argentina no es igual a Grecia. Claro, le digo yo que Argentina no es igual a Grecia. Tiene mucho menos que Grecia. Si Argentina no podía pagar 170.000 millones de dólares, ¿cómo va a poder pagar Grecia 350.000 millones? Y lo que yo veo, pese a ese cartel que había en esa reunión del G20, Cannes, Nuevo Mundo, Nuevas Ideas, hay un nuevo mundo, lo que no hay son nuevas ideas. Este es el gran problema que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque si uno analiza la historia de la humanidad, ve que siempre fueron primero las transformaciones sociales y luego vinieron los hombres que formularon teóricamente esas transformaciones sociales y las encaminaron y le dieron causa y soluciones de conflicto. Eso fue el liberalismo. Adam Smith no escriben sobre cosas que van a pasar y Ricardo. Hablan sobre el maquinismo y sobre el industrialismo y el capitalismo y el liberalismo que ya había sido creado a partir de la Revolución Francesa. No teorizan, teorizan sobre lo hecho, sobre lo que está pasando. Marx mismo, ya que tú te gusta hablar de la Unión Soviética, Marx, que no hizo marxismo en la Unión Soviética, digamos, pero Marx mismo, Marx teoriza sobre las consecuencias del capitalismo y del liberalismo, del trabajo de las mujeres, de los chicos, de la explotación, de la plusvalía, o sea, todos teorizan. El problema que hoy tenemos en el mundo, queridos amigos y amigas, presidentas y presidentes, es que no tenemos un nuevo marco teórico que explique este mundo y cuáles son los caminos a seguir. Por eso yo digo que tenemos que hacer aquí algo diferente, algo que sea algo más que el Mercosur, que por suerte, para los que auguraban la muerte se equivocan, porque evidentemente nadie quiere entrar a un cementerio. Si Venezuela quiere entrar, si Ecuador quiere entrar, quiere decir que este Mercosur goza de buena salud, que nos faltan cosas muchísimas. La primera es saber que tenemos que superar el criterio de vernos solamente desde un punto de vista comercial, sin perder de vista que es importantísimo como un instrumento el comercio, mirado también extrazona y también intrazona, como hoy señalaba Rafael, en lo que hace a la distribución de la diferencia neta que tengamos y que obtengamos producto de ese arancel externo común que hoy estamos subiendo. Pero también tenemos que saber que en la integración económica está, porque ahora viene otra cuestión, nosotros ya no tenemos niveles de endeudamiento importante, pero tenemos también altos niveles de extranjerización de nuestra economía, que en un mundo en crisis, cuando uno observa la cuenta corriente de capital, y no soy economista, pero en estos años tuve que aprender a la fuerza, Rafael, observa que lo que antes se iba por intereses de la deuda, hoy se va por remesas de utilidades, sin reinversión, y necesitamos además hacer regionalmente un proceso de sustitución de importaciones urgente y tenemos para ello los elementos para hacerlo. Por eso es importante y yo vengo bregando desde tiempos inmemoriales por el ingreso de Venezuela. Nosotros con el ingreso de Venezuela estaríamos cerrando la ecuación energética. Tendríamos la energía suficiente para no depender junto a la mejor tierra que hoy está produciendo casi el 50% de los granos del mundo, con reservas acuíferas importantísimas. Pero necesitamos comenzar a identificar todas aquellas cosas que podemos hacer aquí adentro en la región. Y no significa cerrarnos al mundo, en absoluto. No estamos proponiendo cerrarnos al mundo porque sería imposible hacerlo en un mundo globalizado. Simplemente que en esta etapa de la historia, así como hubo un ciclo histórico del derecho y del intercambio comercial que favoreció a las naciones desarrolladas manufactureras, el surgimiento precisamente del sudeste asiático y de India es lo que tuerce ese sino histórico que teníamos nosotros de ser solamente productores de commodities y baratos además, porque comienzan a tener que alimentar a todos ellos que producen barato, como señala Dilma, y nos hacen dumping por muchas cosas, pero que necesitan también alimentar a millones de personas que antes no comían. Entonces, digo, debemos darnos una política lo suficientemente inteligente, cooperativa, colaborativa entre todos nosotros en la región para poder aprovechar esta oportunidad histórica. Lo que algunos ven como una crisis amenazante, yo lo veo como una oportunidad histórica de la región para poder desarrollar todo lo que no hemos podido hacer
en estos años donde nos habían condenado a ser el patio trasero del mundo. Por si todo esto fuera poco, también tenemos recursos humanos altamente calificados. Cada país, cada uno de nuestros países puede aportar. Argentina puede aportar su expertise en energía atómica y su ejemplo también en el mundo de ser uno de los países miembros del Club Nuclear no proliferante, respetados por todo el mundo. Podemos aprovechar nuestra inmensa capacidad de biotecnología que nos ha permitido desarrollar en materia agrícola, ganadera, una competitividad única en todo el mundo por hectárea, que además desarrolla toda una industria que podría pensarse que es de commodities únicamente, porque ahora atrás de ella está la industria de los fertilizantes, está la industria de la maquinaria agrícola mecánica. Tenemos muchas cosas para hacer. La minería, que a algunos les parece casi una mala palabra, pero que haciéndola sustentable y respetando las normas que se hacen en otros países, es todavía una actividad subexplotada, absolutamente subexplotada en la región. En mi país, por ejemplo, muchos critican la minería y sin embargo ponen a Chile como un modelo de ejemplo de desarrollo económico. Yo les digo, pero si el principal desarrollo que tiene Chile ha sido el cobre, ¿por qué lo que está del otro lado de la cordillera no va a estar de este lado de la cordillera? Y tal vez en mayor medida porque la veta sigue hasta el mar. No hay límites geográficos para la geología, no hay límites políticos para la geografía. Entonces, para la mineralogía. Entonces yo quiero decirles a todos ustedes hoy, en esta presidencia pro tempore, que tenemos mucha tarea por hacer por adelante. Yo me acuerdo que cuando entregué la presidencia en San Juan, si el canciller no me deja equivocar, ahí tuvimos un gran logro. Logramos aprobar el Código Aduanero del Mercosur. Terminamos la presidencia nuestra en San Juan con la sanción, con la aprobación del Código Minero. Ahora necesitamos abocarnos a armonizar nuestros sistemas aduaneros de los 4 países online, informáticamente, de manera tal de tener un desarrollo y poder aplicar esto y no tener que venir a discutir cosas acá con lápiz, con 200 posiciones, ahí la veo por ahí a la ministra con los nomencladores, a Pimentel con los nomencladores, identificando qué cosa, qué... Esto lo tenemos que armonizar online. En la época de las telecomunicaciones andamos con unos mamotretos así, fijándonos cuáles posiciones tenemos y cuáles no. Esto tendría que estar todo online entre los 4 países y entre los que más quieran integrarse. Pero tenemos que tener en claro que esto es el aspecto comercial, que lo debemos desarrollar, profundizar, armonizar y que sea equitativo. Porque solamente va a ser valorado por nuestra sociedad, de nuestra pertenencia al grupo y al bloque, si todos ven en esa pertenencia al bloque que mejora su calidad de vida. De hecho, y esto lo hemos charlado con Pepe muchísimas veces, cada vez que a la Argentina le ha ido mal, a Uruguay le ha ido peor. Siempre me lo repite. Y claro, ¿cómo no decirlo? Si esto es la realidad. Y si a Brasil le va mal, a Argentina también le va a ir mal. Por eso nuestra obligación es que a toda la región le vaya bien, porque hemos podido crecer de esa manera. Si nosotros vemos cómo ha crecido el intercambio entre nosotros, pero todavía sigue siendo mayor muchas veces el intercambio extrazona. La propuesta debe ser entonces que ese intercambio extrazona no sea visto el comercio intrazona como una cuestión comercial, sino de desarrollo, de aprovechar ese comercio intrazona para el desarrollo efectivo de valor agregado en cada uno de nuestros países y que no se reprimaricen nuestras exportaciones, porque también la gran ventaja de todo este proceso ha sido los millones y millones de puestos de trabajo que se han generado y que le han permitido a la gente ingresar al consumo, pero ¿saben por qué? Porque primero han ingresado la dignidad del trabajo. El trabajo, que es el gran organizador de toda sociedad. Cuando no hay trabajo, la sociedad se desorganiza y la familia se destruye. Y yo creo que uno de los méritos más importantes
ha sido generar millones de puestos de trabajo que han permitido la inclusión. Y para los que todavía no pudimos llegar con el trabajo, generar programas sociales sumamente importantes que también ayudan a la economía, porque incentivan la demanda agregada, otra de las claves. Siempre nos enseñaron en las escuelas tradicionales que primero era la oferta y después venía la demanda. Mentiras, mentiras. Solamente cuando hay innovación tecnológica, solamente cuando Henry Ford inventó el auto. Hasta ese momento nadie demandaba el auto porque no lo conocían, querían más caballos en los carruajes. Tuvo que venir Henry Ford, crear el auto y entonces creó la necesidad. Ahí sí funciona la oferta antes que la demanda y como es la novedad, después todos quieren eso. Y si no, y si quieren más cerca, porque les parece muy lejos Henry Ford, miren el Internet. Hasta que surgió Bill Gates y toda esta generación de innovadores tecnológicos con sus teléfonos inteligentes. La Argentina hoy tiene 50 millones de celulares, más celulares que argentinos. Entonces allí también está primero la oferta, pero en el resto de las actividades rige primero la demanda agregada, alimentos, acero, construcción, ahí rige primero la demanda agregada solamente. Por eso también una de las claves es en este mundo nuevo la innovación tecnológica que podamos lograr en cada una de nuestras actividades para hacer funcionar de vuelta el tema de la oferta, o sea, que inviertan para generar demanda, porque saben que eso va a ser demandado. Eso también necesita no solamente de buenos políticos y políticas, sino también de nuevos empresarios y nueva clase empresarial que comprenda el mundo en que se está viviendo. Entonces, para finalizar, y quiero agradecer especialmente el apoyo que han dado a Malvinas, que no es una causa argentina. Malvinas no es una causa argentina, es una causa global, porque en Malvinas se nos están llevando los recursos petroleros y pesqueros. Y cuando tengan necesidad de más recursos, piensen todos los que tengan recursos, que los que tengan la fuerza los van a ir a buscar a donde sea y como sea. A donde sea y como sea. Y si no, que pregunten algunos de los conflictos bélicos que se desarrollan distante, allende fronteras, ¿a qué obedecen? ¿A qué obedecen determinadas intervenciones cuando se violan los derechos humanos en países petroleros y cuando se violan los derechos humanos en países que no son petroleros? Los derechos humanos son iguales en todas partes y todos los gobiernos que los violan deberían ser castigados. Sin embargo, son más castigados los que violan derechos humanos cuando los países tienen minerales, petróleo y riqueza que cuando no lo tienen o cuando responden a cuestiones de geopolítica o ajedrez internacional. Entonces, miremos este mundo con inteligencia, sin egoísmos, porque no estamos pidiendo ni gente buena ni solidaria. Yo solamente siempre le pido, como le hablo a los empresarios, gente inteligente que pueda no saber solamente, sino entender. Más importante que saber es entender. Hay gente que sabe de todo y no entiende nada, ¿no? Uno lo puede ver muchas veces hasta cuando habla con gente muy leída y muy instruida. Puedo hacer dulce, dije, en la Argentina hay una palabra, una expresión, podemos hacer dulce con gente de este tipo. Por eso quiero agradecerles lo de Malvinas porque no es una causa nacional, es una causa global. Estamos defendiendo no solamente soberanía, sino también estamos defendiendo multilateralismo. Porque bueno es decirlo también acá, nos pasan hablando de que debemos respetar y ser respetuosos de Naciones Unidas, salvo cuando los que violan las disposiciones de Naciones Unidas se sientan en el Consejo de Seguridad. Si estás sentado en el Consejo de Seguridad con silla permanente, podés violar todos los derechos humanos y lo que se te ponga adelante sin ningún problema, que nadie te va a reclamar nada. El Reino Unido es uno de los que se sienta en forma permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No respeta ni una sola
de las resoluciones. No estamos diciendo que vengan a reconocernos que las Malvinas son argentinas. Estamos diciendo que cumplan lo que dijo Naciones Unidas, sentarse a dialogar, a dialogar, a dialogar. Y no que nos vengan con la excusa de la dictadura y de la guerra de hace 30 años. Porque los que hablaban con los dictadores eran ellos, no éramos nosotros. Al contrario, muchos de nuestra generación no existen, más de 30.000. Dilma no hablaba con los dictadores, tampoco en su país. Y Pepe, bueno, ni hablar. Entonces, a vos no te digo nada porque eras militar, así que te perdono la vida porque no estabas en ninguna cosa rara, pero te perdono la vida. Pero digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son, con nombre, apellido y letra por letra, para que nadie se equivoque. Yo quiero agradecerles a todos la inmensa solidaridad con Malvinas, pero sepan que cuando están firmando algo por Malvinas, apoyando a la Argentina, lo están haciendo también en defensa propia, como ese poema que se le adjudica a Bertolt Brecht, pero mira, me vine a enterar en un museo de los Estados Unidos del Holocausto, en Washington, que en realidad no es de Bertolt Brecht, sino de un autor judío, el pastor Niemöller, cuando habla de que primero fueron por uno, después fueron por otros, y finalmente cuando vinieron por ti ya era demasiado tarde. De esto se trata. Acá hay países que tienen muchísima riqueza. Aquí hay países que tienen muchísima riqueza natural. Ahí está el Amazonas. Ahí está el Amazonas. Me acuerdo en la FAO, cuando nos reclamaban por el precio de los commodities y no sé qué otra cosa más. Lula les dijo que el día que le pongan techo a las patentes medicinales o nos transfieran gratuitamente las patentes medicinales y todas las otras patentes, podíamos hablar de ponerle un precio a los commodities. Me acuerdo muy bien como si estuviera hoy. Fue una cumbre que se hizo allá en Roma, en FAO, sobre el tema del hambre. Acá hay países muy ricos, acuíferos. Vos, Hugo, con tu gas y tu petróleo, parte de tus problemas es ese gas y ese petróleo, vos lo sabés mejor que yo. El acuífero increíble, el Amazonas, el acuífero guaraní, Ecuador también con sus riquezas. Entonces, tengamos, no digo la viveza porque es un término que en Argentina siempre fue mal interpretado, la inteligencia de entender de que cuidándonos a todos entre nosotros nos estamos primero cuidando a nosotros mismos y preservándonos nosotros mismos, generando mercado interno, generando desarrollo regional, sin dejar de mirar al mundo, porque sería imposible hacerlo. Y en cuanto a ti, Rafael, que decías que habían abandonado el proteccionismo a Estados Unidos porque ya tenían el saldo tecnológico, es mentira. Yo no puedo vender limones ni cítricos a Estados Unidos por cuestiones fitosanitarias, pero resulta que soy la primera productora de limones del mundo y Coca-Cola compra mis limones. Le dije, presidente Obama, si Coca-Cola compra los limones de Argentina, ¿cómo que tengo barreras fitosanitarias en Estados Unidos? Y tampoco la carne nos dejan entrar. Siguen con el mismo proteccionismo porque están los intereses de lo que ellos llaman los farmers, por los cuales se vota en Estados Unidos. Y le decía yo cuando nos amenazaban que nos iban a sacar los 30 millones de franquicias que tenemos por ahí, de no sé qué cosa de productos, ellos tienen un superávit con la Argentina, también de casi 5.000 millones de dólares. Cuando la Argentina estaba en crisis, cuando Kirchner llegó a la Argentina en el año 2003, la Argentina tenía superávit con Estados Unidos. 1.126 millones de dólares de superávit, porque también vendíamos energía. Y había argentinos que se dicen inteligentes que decían, yo me acuerdo cuando exportábamos energía, pero en cualquier país que se precie, no hay que exportar la energía, hay que consumirla en la propia industria y en el propio desarrollo. Y entonces le decía y le explicaba cómo había ido mejorando la balanza comercial de los Estados Unidos a medida que Argentina crecía y se reindustrializaba. Lo mismo que también mejoró con el Brasil, que también tiene balanza superavitaria con nosotros a medida que nos vamos desarrollando porque necesitamos de mayor grado de industrialización. Entonces yo digo, hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente y ayudar al círculo virtuoso. Pero bueno, no todos lo entienden porque en realidad o están muy condicionados en sus propios países o realmente las cabezas que los asesoran son las que produjeron la crisis
Y es muy difícil que alguien que produjo esta crisis monumental del capitalismo tal cual lo conciben ellos, no del capitalismo que produce bienes y servicios y que estaba, según ellos, en la década del 80. Fíjate vos qué curioso, la llaman la década perdida. Ahí la relación entre los activos financieros y lo que el mundo producía era prácticamente lo mismo. Si el dinero es un bien fungible que se ha creado para comprar mercaderías o comprar servicios, y yo hoy tengo 4 veces más dinero que los bienes y servicios que produzco en todo el mundo, y todavía arriba me hablan que no gobiernan con metas de inflación, que me digan qué es eso, sino una inmensa burbuja que les está explotando en las manos y que no saben cómo hacer para resolverla. Por eso digo, para terminar y no extenderme, porque sé que algunos otros más quieren hacer uso de la palabra, quiero decirle que las tareas para estos 6 meses será tratar de armonizar, además de esta comisión que se ha conformado para lograr la integración definitiva como socio pleno de Venezuela, también la de Ecuador, si así lo decide. Tenemos que dedicarnos también a armonizar este código aduanero, normas online, para no tener que seguir discutiendo cosas que ya debemos resolver y saber que si uno mira lo que hemos hecho, hemos visto que todos hemos crecido juntos. Si porque viene una crisis provocada de afuera, creemos que creciendo yo solo a costa del otro me voy a salvar, les notifico que esa salvación le podrá durar un tiempito. Esto pasó en la Argentina. Finalmente todo explotó y voló por los aires. Por eso lo que tenemos que seguir es cuidando esto que hemos hecho hasta ahora, con dificultades, con errores, con avances, con intereses que por ahí tenemos que discutir, que nos enojamos porque viene un lobby y presiona a tal presidente y viene el otro y le habla al otro. Nosotros escuchemos fundamentalmente y miremos lo que hemos logrado. Y cuando nos vienen a reclamar, porque esto siempre nos pasa a los presidentes, te vienen a reclamar de todas partes, te vienen a reclamar desde los sindicatos, te vienen a reclamar desde las empresas, te vienen a reclamar desde la sociedad. Miremos siempre lo que hemos logrado y lo que hemos hecho en estos años para poder enfrentar esto que viene de afuera y que si somos inteligentes, como lo hicimos durante los últimos 4 años, lo pudimos sortear. Pero seamos inteligentes y miremos lo que hemos hecho y mucho. Y creo que este debe ser el camino, profundizar la integración, es la integración económica y es la decisión política y el coraje para hacerlo. Yo agrego esta última palabrita, que es fundamental en todos los órdenes de la vida, pero en la política lo es mucho más. Y se los dice una presidenta a la que muchos auguraban que no terminaba su mandato, como también se lo auguraron a él, en una editorial que se publicó en un diario a los pocos días de asumir. La Argentina ha resuelto darse gobierno por 1 año, dijeron del gobierno de Néstor Kirchner, porque no había aceptado una serie de imposiciones. Y allí fuimos, con lo que creíamos, con lo que siempre pensamos, con la defensa irrestricta de los derechos humanos, que ni siquiera figuraban en ninguna agenda ni en ninguna encuesta, porque además nunca hemos hecho política por las encuestas. Las encuestas nos daban -10 y nosotros seguíamos trabajando y redoblando la apuesta, porque creemos en la política, no en los comentaristas o en los analistas de la política, que no los desprecio, pero que se dedican a comentar o a analizar lo que hacen otros, pueblos y dirigentes. Yo sigo creyendo fundamentalmente en la fuerza del pueblo y en la fuerza de nuestras convicciones, de nuestras ideas y de nuestras historias, porque además los presidentes que hoy somos presidentes y presidentas no nacimos de un repollo, aunque algunos hayan creído que yo era presidenta porque me estaba casada con un presidente. No nacimos de un repollo, somos militantes de toda la vida que hemos enfrentado cosas mucho más duras, porque las hemos enfrentado con nuestro cuerpo, con todo lo que teníamos que poner. Por eso, discúlpenme, yo me enfervorezco un poco cuando hablo, pero la verdad es que lo siento así y creo que tenemos una magnífica oportunidad de esa patria virtuosa que soñaron
tantos hombres cuyos nombres fueron hoy aquí invocados, San Martín, Bolívar, Artigas, yo le agrego a Manuel Belgrano, a Mariano Moreno, a la Juana Zurduy, convertida generala del ejército argentino por esta presidente, a Manuela Sanz, a tantas mujeres anónimas, a las que acompañaban a los ejércitos libertadores para darles la comida, los víveres y lo que había que darle, además, a los hombres cuando iban al frente al combate, sin falsas pudores o tonterías. Eso es, a esos hombres y a esas mujeres, es a los que tenemos que homenajear. Y a esos no se los homenajea invocándolos en los actos patrióticos y en las fechas patrióticas. A esos se los homenajea, y no me olvido de Perón y de Eva Perón, porque si no me van a criticar en mi país van a decir que no soy peronista. No se los homenajea mencionándolos en los discursos patrios. A esos se los homenajea cuando se gobierna, en cada acto de gobierno, en cada decisión política que cada uno de nosotros tome, ahí tenemos que hacerle honor. Me acuerdo, te veo a vos y me acuerdo de Francisco Solano López. Fíjense, el primer país industrializado de la región. Cuando andábamos con taparrabos en Brasil y en Argentina, Francisco Solano López tenía ferrocarriles, altos hornos de fundición. Era el país más industrializado y ahí fuimos, en esa guerra que no quiero ni acordarme el nombre, porque todavía me da vergüenza como Argentina, a abortar una experiencia fascinante como fue la de Solano López y Gaspar de Francia. Esta fue la historia de la región. Hoy tenemos la oportunidad de revertir todo eso, lo estamos haciendo, con nuestros matices, nuestras diferencias, pero lo estamos haciendo. No cejemos en hacerlo. Homenajémoslo, pero por sobre todas las cosas, hagámonos cargos de las esperanzas, de las ilusiones y de lo que han confiado en cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que ha puesto su voto para que cada uno de nosotros nos sentemos a gobernar en nombre de todos ellos. Muchas gracias y doy por terminada, no, por asumida. Muy bien, para ser miembro del Mercosur se debe tener el acuerdo de los congresos de cada país y el Congreso paraguayo se resiste todavía a la inclusión de Venezuela, por eso Venezuela no está plenamente, pero el interés de la presidenta Cristina Fernández es que en estos 6 meses entre Venezuela. Muy bien, nos despedimos, los esperamos mañana puntualmente a las 8 de la noche. Nos dejó Nadia el siguiente comentario para ustedes. Mañana va a ser 34 grados, pero lo grave no va a ser el calor, sino que va a haber tormentas muy fuertes a la tarde. Chao. A cuidarse, chao. A cuidarse, hasta mañana.